El hombre más rico de Babilonia, hace miles de años, cuando no existían bancos modernos, tarjetas de crédito, aplicaciones financieras, ni mercados bursátiles como los conocemos hoy, una civilización ya había comprendido algo que la mayoría de las personas aún lucha por entender. Las reglas fundamentales del dinero. En el corazón del mundo antiguo, Babilonia se levantó como la ciudad más rica y próspera de su tiempo, no por casualidad ni por suerte, sino como resultado directo del conocimiento, de principios claros y de una comprensión profunda de cómo administrar, proteger y hacer crecer la riqueza. Mientras otras civilizaciones prosperaban y caían, Babilonia destacó por su estabilidad económica, por su capacidad de generar abundancia y por la mentalidad de sus ciudadanos, quienes entendían que el dinero, lejos de ser un misterio, seguía leyes tan reales como las de la naturaleza. Esta historia, aunque antigua, no pertenece al pasado, porque los principios que hicieron grande a Babilonia no dependen de la tecnología, de la época ni del sistema económico, sino del comportamiento humano, de la disciplina y de la forma en que las personas toman decisiones frente al dinero. Este documental no habla de fórmulas rápidas ni de promesas vacías. No ofrece atajos ni soluciones mágicas, porque la verdadera riqueza nunca ha nacido de la improvisación, sino del entendimiento. Habla de principios simples pero profundamente poderosos, ideas tan claras que han logrado sobrevivir al paso del tiempo, atravesando siglos de cambios políticos, sociales y económicos sin perder su vigencia. Son principios que se transmitieron de generación en generación, que guiaron a comerciantes, artesanos y gobernantes, y que hoy en un mundo aparentemente más complejo, siguen siendo la base que separa a quienes viven atrapados en la preocupación constante por el dinero, de quienes lo utilizan como una herramienta para construir estabilidad, libertad y tranquilidad. Desde el inicio de esta historia, es importante entender que el dinero nunca ha sido el verdadero problema, sino la falta de educación para manejarlo. Porque tanto en la antigua Babilonia como en la actualidad, las personas que dominan sus finanzas no son necesariamente las que más ganan, sino las que comprenden cómo administrar lo que tienen, cómo protegerlo de los errores y cómo hacerlo crecer con paciencia. Este relato nos invita a mirar hacia atrás para entender el presente, a descubrir que, aunque el mundo haya cambiado, la naturaleza humana sigue siendo la misma, con sus miedos, deseos y tentaciones, y que por eso, las lecciones del pasado siguen siendo tan relevantes hoy. A lo largo de este documental, cada bloque se conecta con el siguiente como los eslabones de una cadena, construyendo una historia coherente que no solo informa, sino que transforma la manera de pensar, porque comprender el origen de la riqueza es el primer paso para cambiar nuestra relación con el dinero. Babilonia no fue solo una ciudad rica, fue una escuela de sabiduría financiera, y sus enseñanzas, lejos de haber quedado enterradas bajo las arenas del tiempo, siguen vivas para quienes están dispuestos a escucharlas, entenderlas y aplicarlas, porque cuando el conocimiento correcto se une con la acción consciente, el resultado no es solo más dinero, sino una vida con mayor control, claridad y propósito. Babilonia, donde nació la sabiduría financiera. Babilonia no fue una ciudad rica por azar ni por una acumulación fortuita de recursos. Fue rica porque entendía algo esencial sobre el dinero que muchas sociedades, incluso hoy, siguen sin comprender: cómo fluye, cómo se protege y cómo se multiplica. Levantada entre ríos, muros imponentes y caminos comerciales estratégicos, Babilonia se convirtió en el centro económico más poderoso del mundo antiguo, no solo por su ubicación, sino por la mentalidad de quienes la habitaban, personas que veían el dinero no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta que debía ser administrada con inteligencia y propósito. Dentro de sus murallas convivían comerciantes, artesanos, agricultores y constructores que, a pesar de desempeñar oficios distintos, compartían una comprensión común. La riqueza no depende únicamente de cuánto se gana, sino de cuánto se conserva y de cómo se hace crecer con el paso del tiempo. Mientras en otros lugares el dinero entraba y salía sin control, en Babilonia existían reglas claras.
hábitos definidos y principios que guiaban el comportamiento financiero de sus ciudadanos, creando una cultura donde la prosperidad no era un privilegio reservado para unos pocos, sino una posibilidad real para quien estuviera dispuesto a aprender y aplicar ese conocimiento. Estos hombres y mujeres entendían que trabajar duro no era suficiente si el fruto de ese trabajo se escapaba entre gastos innecesarios, deudas mal asumidas o decisiones impulsivas, y por eso desarrollaron una relación consciente con el dinero, basada en la disciplina y la previsión. Babilonia fue en esencia una escuela viva de sabiduría financiera, donde el aprendizaje no se transmitía a través de libros modernos, sino mediante historias, experiencias y consejos prácticos que pasaban de generación en generación. Allí se comprendía que cada moneda tenía un propósito, y que el dinero que no se controla termina controlando a quien lo posee. Esta forma de pensar permitió que la ciudad creciera, que se financiaran grandes obras, que el comercio floreciera y que muchos ciudadanos alcanzaran estabilidad y abundancia en un mundo lleno de incertidumbre. Lo más fascinante de esta historia es que las lecciones que surgieron en Babilonia no pertenecen únicamente a su tiempo, porque los problemas que enfrentaban sus habitantes no son tan distintos a los actuales. Ingresos limitados, tentaciones constantes, riesgos, deudas y el deseo universal de vivir con mayor tranquilidad. Por eso, la pregunta que surge de esta historia sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace miles de años. ¿Por qué algunas personas prosperan, mientras otras, aún trabajando toda su vida, parecen no avanzar nunca? Esta pregunta no apunta a la suerte ni al talento extraordinario, sino a las decisiones diarias, a los hábitos financieros y a la forma en que cada persona entiende el dinero. En Babilonia se observaba con claridad que dos personas podían ganar lo mismo y, aún así, terminar en situaciones completamente distintas, una construyendo seguridad y libertad, y la otra atrapada en un ciclo constante de esfuerzo sin recompensa. La diferencia no estaba en el trabajo, sino en el conocimiento y en la aplicación de principios simples, pero firmes. Quienes prosperaban sabían separar una parte de sus ingresos, protegerla de pérdidas innecesarias y ponerla a trabajar de manera inteligente, mientras que quienes no avanzaban gastaban todo lo que obtenían sin un plan claro, confiando en que el futuro se resolvería por sí solo. Babilonia demostró que la riqueza no es un evento aislado, sino un proceso acumulativo que se construye con pequeñas decisiones repetidas de forma constante. Esta comprensión permitió que la ciudad desarrollara una economía sólida, capaz de resistir crisis, escasez y cambios externos, porque su base no era la improvisación, sino la previsión. Entender cómo fluye el dinero implicaba reconocer que no todo ingreso es igual, que no todo gasto es necesario y que cada decisión financiera tiene consecuencias a largo plazo. Los babilonios sabían que el dinero bien administrado genera más dinero, mientras que el dinero mal gestionado desaparece sin dejar rastro, sin importar cuánto se haya ganado inicialmente. Esta sabiduría, nacida en una civilización antigua, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el dinero, porque aunque hoy existan herramientas más sofisticadas, el principio sigue siendo el mismo. Sin control, sin disciplina y sin conocimiento, el esfuerzo se diluye. Babilonia nos muestra que la prosperidad no es un misterio reservado para unos pocos elegidos, sino el resultado de entender reglas claras y aplicarlas con constancia. Esta historia no es solo un relato del pasado, es un espejo que refleja el presente y plantea una verdad incómoda, pero liberadora. La diferencia entre avanzar y quedarse estancado no suele estar en lo que se gana, sino en lo que se aprende y en cómo se actúa. Así, este bloque no solo nos transporta a una ciudad antigua, sino que prepara el terreno para comprender que la sabiduría financiera nació mucho antes de los sistemas modernos, y que, al reconectar con esos principios fundamentales, cualquier persona puede empezar a cambiar el rumbo de su vida económica, porque cuando se entiende cómo fluye el dinero, deja de ser una fuente constante de preocupación y se convierte en un aliado para construir estabilidad, seguridad y futuro. La primera ley del oro: págate a ti primero. La primera gran enseñanza que emerge de la antigua Babilonia
Es tan directa como poderosa, y su simplicidad es precisamente lo que la hace eterna. Una parte de todo lo que ganas te pertenece no a los gastos cotidianos, no a las deudas, no a las urgencias del momento, sino a ti. Esta idea, que parece evidente cuando se escucha por primera vez, ha sido ignorada por millones de personas a lo largo de la historia, y sigue siendo una de las principales razones por las que tantos trabajan incansablemente sin lograr avanzar financieramente. En Babilonia se entendía que el dinero que llega a tus manos debe dividirse con intención, y que si no decides conscientemente quedarte con una parte desde el inicio, esa parte desaparecerá inevitablemente absorbida por necesidades, deseos y compromisos que nunca se agotan. Pagarte a ti primero no es un acto egoísta, es un acto de responsabilidad, porque reconoce que tu esfuerzo tiene valor y que tu futuro merece ser protegido desde hoy. Esta ley rompe con la creencia común de que ahorrar es guardar lo que sobra al final del mes. Una idea peligrosa que condena a la mayoría a no ahorrar nunca, porque siempre habrá algo más en que gastar. Siempre surgirá una nueva necesidad o una tentación adicional. En realidad, ahorrar no es el resultado del azar ni de ingresos extraordinarios. Es una decisión consciente que se toma antes de gastar, no después. Los sabios de Babilonia enseñaban que, sin importar cuán modestos fueran los ingresos, separar una parte de manera constante era el primer paso para construir estabilidad y libertad, porque el hábito es más importante que la cantidad inicial. Quien espera ganar más para empezar a ahorrar, suele descubrir que, al ganar más, también gasta más, perpetuando un ciclo en el que el dinero entra y sale sin dejar huella. Pagarte a ti primero cambia por completo esta dinámica, porque obliga a que tu ahorro sea una prioridad, no una opción secundaria. Este principio tiene un impacto profundo no solo en las finanzas, sino en la mentalidad, ya que cuando una persona se paga a sí misma, comienza a verse como alguien que construye, no solo como alguien que sobrevive. Ese dinero separado se convierte en la semilla de algo mayor, en un fondo que puede crecer, protegerte de imprevistos y, con el tiempo, generar nuevas oportunidades. En Babilonia, se comprendía que quienes nunca se pagan a sí mismos terminan trabajando eternamente para otros, para acreedores, para gastos que se repiten sin cesar, para un sistema que consume todo su esfuerzo sin ofrecerles verdadera seguridad. Estas personas suelen vivir con la sensación constante de que el dinero nunca alcanza, sin importar cuánto trabajen, porque no han establecido un límite claro entre lo que es para hoy y lo que es para el futuro. En cambio, quienes adoptan el hábito de pagarse primero, incluso con ingresos modestos, comienzan a experimentar un cambio silencioso pero poderoso, ya que poco a poco dejan de depender exclusivamente de su próximo ingreso y empiezan a construir una base propia. Esta base no surge de grandes sacrificios repentinos, sino de pequeñas decisiones sostenidas en el tiempo. Decisiones que al principio pueden parecer insignificantes, pero que con los años marcan una diferencia abismal. La primera ley del oro no promete riqueza inmediata, pero sí promete algo mucho más valioso: control, dirección y esperanza. Enseña que no importa cuán limitado sea el punto de partida, siempre que exista la voluntad de reservar una parte para uno mismo, porque ese acto simboliza un compromiso con el futuro. En la antigua Babilonia, este principio permitió que personas comunes acumularan capital, invirtieran, apoyaran nuevos proyectos y protegieran a sus familias frente a la incertidumbre, demostrando que la prosperidad no era exclusiva de reyes o comerciantes poderosos, sino accesible para quien siguiera reglas claras. Pagarte a ti primero también implica aprender a vivir con un poco menos de lo que ganas, un ajuste que al principio puede incomodar, pero que con el tiempo fortalece la disciplina y la creatividad, ya que obliga a distinguir entre lo necesario y lo superfluo. Lejos de empobrecer, este hábito enriquece, porque reduce la dependencia del ingreso inmediato y crea una sensación de progreso constante. En un mundo moderno lleno de estímulos, créditos fáciles y consumo impulsivo, esta ley resulta más relevante que nunca, porque invita a detenerse, a poner límites y a recuperar el control sobre el propio dinero.
Quienes la ignoran suelen quedar atrapados en una carrera interminable, trabajando más para cubrir gastos que crecen al mismo ritmo que sus ingresos, mientras el futuro permanece incierto. Quienes la aplican, en cambio, comienzan a construir libertad paso a paso, entendiendo que la verdadera riqueza no se mide solo por lo que se gana, sino por lo que se conserva y se hace crecer. Esta primera ley del oro es el cimiento sobre el cual se edifican todas las demás, porque sin ahorro no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay libertad. Babilonia nos recuerda que el camino hacia la prosperidad no empieza con grandes oportunidades externas, sino con una decisión interna simple y firme. Reconocerte como el primer destinatario de tu propio esfuerzo, porque solo cuando te pagas a ti, primero dejas de vivir únicamente para el presente y comienzas de verdad a construir tu futuro. El error que empobrece a la mayoría. La mayoría de las personas, tanto en el mundo antiguo como en la actualidad, vive atrapada en un ciclo invisible que se repite una y otra vez sin que apenas se cuestione su lógica. Gana dinero, lo gasta casi por completo y vuelve a empezar mes tras mes, año tras año, con la sensación constante de estar trabajando mucho, pero avanzando poco. Este ciclo no siempre es evidente, porque suele disfrazarse de normalidad, de rutina aceptada, de la idea de que así es la vida y de que no hay otra forma posible de vivirla, pero en realidad es uno de los errores más costosos que existen en el ámbito financiero y personal. En la antigua Babilonia se comprendía con claridad que el dinero mal administrado siempre desaparece, sin importar cuánto entre, porque el problema no está en la cantidad de ingresos, sino en la ausencia de control de dirección y de intención. Los sabios babilonios observaban que dos personas podían recibir exactamente el mismo pago por su trabajo y, aún así, terminar en situaciones completamente opuestas, una acumulando estabilidad y oportunidades, y la otra viviendo en una lucha constante por llegar al siguiente día. Esta diferencia no se explicaba por la suerte ni por el esfuerzo físico, sino por la manera en que cada una trataba al dinero que pasaba por sus manos. Cuando no existe un plan, el dinero se comporta como el agua que se derrama entre los dedos. Fluye rápidamente y desaparece sin dejar rastro, mientras que cuando existe estructura y control, incluso cantidades modestas pueden convertirse en algo duradero. El error que empobrece a la mayoría no es necesariamente ganar poco, porque a lo largo de la historia ha quedado demostrado que aumentar los ingresos no garantiza prosperidad, ya que muchas personas que ganan más terminan gastando más, elevando su nivel de vida al mismo ritmo que sus ingresos y quedando atrapadas en una versión más costosa del mismo problema. En Babilonia se enseñaba que el dinero que no tiene un destino definido termina obedeciendo a cualquier impulso, necesidad aparente o deseo momentáneo, y que esta falta de dirección condena a las personas a una dependencia perpetua del próximo ingreso. Vivir sin control financiero genera una sensación constante de urgencia, donde cada imprevisto se convierte en una amenaza y cada oportunidad se percibe como un riesgo inalcanzable. Este estado de tensión permanente no solo afecta al bolsillo, sino también a la mente, porque impide planificar, soñar y tomar decisiones con calma. Los babilonios entendían que el dinero debía ser dirigido con la misma atención con la que se dirige un negocio o una ciudad, porque dejarlo a la deriva equivale a renunciar al control sobre el propio futuro. El ciclo de ganar y gastar se vuelve especialmente peligroso cuando se normaliza, cuando se acepta como algo inevitable y se transmite de generación en generación como una forma de vida incuestionable. Así, muchas personas trabajan toda su vida con honestidad y esfuerzo, pero llegan al final del camino sin seguridad, sin reservas y sin opciones, no porque hayan fallado como individuos, sino porque nunca se les enseñó a manejar el dinero de manera consciente. Babilonia ofrecía una visión distinta, una que colocaba la responsabilidad financiera en manos de cada persona, recordándole que el dinero no es bueno ni malo por sí mismo, sino que refleja las decisiones de quien lo administra. El verdadero problema no es ganar poco, sino no saber dirigir el dinero que ya se tiene, porque sin dirección no hay acumulación, sin acumulación no hay inversión,
y sin inversión no hay crecimiento. Este error se agrava cuando las personas confunden ingresos con riqueza creyendo que mientras el dinero siga entrando, todo está bien, sin darse cuenta de que la verdadera riqueza se mide por lo que permanece, no por lo que pasa. En la antigua Babilonia, se advertía que quien gasta todo lo que gana se convierte en esclavo de su trabajo, obligado a intercambiar tiempo y energía de forma constante, sin construir nada que lo respalde. En cambio, quien aprende a controlar su dinero, aunque sea poco al principio, comienza a romper ese ciclo invisible y a recuperar el poder sobre su vida. Controlar el dinero no significa vivir con miedo ni privarse de todo, sino tomar decisiones conscientes, establecer prioridades y entender que cada moneda puede servir a un propósito mayor que la gratificación inmediata. Este principio resulta especialmente relevante en cualquier época, porque la tentación de gastar siempre estará presente, adaptándose a los tiempos y a las modas, pero la disciplina necesaria para dirigir el dinero seguirá siendo una cualidad escasa y valiosa. Babilonia nos recuerda que la pobreza no siempre es consecuencia de la falta de ingresos, sino muchas veces del desconocimiento y de hábitos financieros que se repiten sin reflexión. Romper el ciclo de ganar y gastar requiere valentía, porque implica cuestionar lo que se ha dado por normal, asumir responsabilidad y aceptar que el cambio empieza con pequeñas decisiones diarias. Cuando una persona comprende que el dinero necesita dirección y no improvisación, da un paso decisivo hacia la estabilidad porque deja de vivir reaccionando y comienza a vivir planificando. Así, este bloque revela una verdad incómoda pero liberadora. La mayoría no es pobre porque gane poco, sino porque nunca aprendió a controlar lo que gana. Y entender esto es el primer paso para salir de un ciclo que no se rompe con más trabajo, sino con más conocimiento y conciencia financiera. La segunda ley del oro. Haz que tu dinero trabaje. Ahorrar es solo el comienzo, el primer paso de un camino mucho más amplio y profundo. Porque guardar dinero sin un propósito claro es como almacenar semillas y nunca sembrarlas. En Babilonia se comprendía que el verdadero cambio no ocurría cuando una persona simplemente acumulaba oro, sino cuando ese oro empezaba a trabajar para ella, generando más valor con el paso del tiempo. Los sabios de aquella civilización enseñaban que el oro que dormía se debilitaba, no porque desapareciera de inmediato, sino porque perdía su capacidad de crecer, de adaptarse y de responder a las necesidades futuras, mientras que el oro que se ponía en movimiento, el que se invertía con inteligencia, tenía el potencial de multiplicarse y fortalecer a su dueño. Esta segunda ley del oro rompe una de las creencias más extendidas en todas las épocas, la idea de que trabajar duro es suficiente para prosperar, cuando en realidad trabajar sin estrategia solo garantiza cansancio, no libertad. Invertir no es apostar. Y esta distinción es fundamental, porque apostar implica dejar el resultado en manos del azar, de la emoción o de la esperanza, mientras que invertir significa analizar, comprender y colocar el dinero en lugares donde pueda crecer bajo reglas claras, con prudencia y con una visión de largo plazo. En Babilonia se advertía que quien entregaba su oro a promesas vacías o a aventuras sin fundamento, terminaba perdiéndolo todo. Mientras que quien buscaba conocimiento, asesoría y entendía el negocio en el que participaba, aumentaba sus probabilidades de éxito. Hacer que el dinero trabaje no significa correr detrás de cada oportunidad brillante ni perseguir ganancias rápidas, sino permitir que el tiempo y la disciplina jueguen a tu favor. El dinero que no se mueve pierde poder, porque la vida cambia, los precios cambian y las circunstancias cambian. Y aquello que permanece inmóvil termina quedándose atrás. En cambio, el dinero bien dirigido, colocado con criterio y paciencia, tiene la capacidad de crear más dinero. Incluso mientras su dueño duerme, aprende o disfruta de su vida. Los babilonios entendían que esta ley era clave para romper el límite natural del esfuerzo humano, porque una persona solo puede trabajar cierto número de horas al día. Pero el dinero puede trabajar de manera constante si se le da la oportunidad. Esta enseñanza no promovía la codicia ni la imprudencia, sino la responsabilidad
ya que invertir exigía estudiar, evaluar riesgos y aceptar que todo crecimiento lleva tiempo. Quien pretendía resultados inmediatos solía caer en errores costosos, mientras que quien respetaba el proceso cosechaba estabilidad y progreso sostenido. La segunda ley del oro también enseñaba que no todo dinero debe invertirse de la misma manera, porque cada persona tiene circunstancias, objetivos y niveles de conocimiento distintos, y por eso la prudencia era considerada una virtud esencial. En Babilonia se aconsejaba que antes de poner el oro a trabajar, uno debía asegurarse de protegerlo, diversificarlo y comprender los riesgos, porque el objetivo no era solo ganar más, sino preservar lo que ya se había construido. Esta visión equilibrada permitía que incluso personas con recursos modestos participaran del crecimiento, siempre que actuaran con disciplina y criterio. Hacer que el dinero trabaje es, en esencia, un cambio de mentalidad, porque implica dejar de ver el dinero solo como algo para gastar y empezar a verlo como una herramienta, como un aliado que puede ayudarte a construir el futuro que deseas. Muchas personas trabajan toda su vida para ganar dinero, pero nunca se detienen a preguntarse cómo hacer que ese dinero trabaje para ellas, y así permanecen atrapadas en una dependencia constante del próximo ingreso. Babilonia ofrecía una salida a ese ciclo, enseñando que el dinero debía ser enviado a trabajar con la misma intención con la que un agricultor siembra sus campos, sabiendo que no verá resultados de inmediato, pero confiando en que la constancia dará frutos. Esta ley también recordaba que el crecimiento verdadero no siempre es visible al principio, porque al igual que una planta, el dinero invertido necesita tiempo para echar raíces antes de mostrar resultados. Quienes entienden esto desarrollan paciencia y evitan decisiones impulsivas, que suelen destruir más de lo que construyen. El oro que se invierte con sabiduría no solo crece en cantidad, sino que genera tranquilidad, opciones y libertad, porque reduce la presión de depender exclusivamente del trabajo diario. En este punto, la enseñanza se vuelve clara y poderosa. Ahorrar te da seguridad, pero invertir te da crecimiento. Y ambos son necesarios para construir una vida financiera sólida. La segunda ley del oro no invita a la prisa, invita a la conciencia, recordándonos que el dinero es un recurso que puede expandirse o estancarse según las decisiones que tomemos. Cuando una persona aprende a hacer que su dinero trabaje, comienza a experimentar una transformación profunda, porque deja de ser solo un trabajador y se convierte en un constructor de oportunidades. Así, esta ley conecta directamente con las anteriores y prepara el camino para las siguientes, mostrando que la verdadera riqueza no se logra acumulando sin sentido, sino dirigiendo el dinero con inteligencia, paciencia y visión, permitiendo que cada moneda tenga un propósito y que cada decisión financiera acerque un poco más a la libertad que Babilonia enseñó hace miles de años y que hoy sigue siendo tan relevante como entonces. La prudencia, el filtro de los ricos. La prudencia era considerada en Babilonia como el filtro que separaba a quienes construían riqueza duradera de quienes solo acumulaban pérdidas y frustración, porque entendían que el dinero, al igual que la confianza, debía entregarse con cuidado y criterio. Esta lección advertía con claridad sobre los consejos fáciles y las promesas rápidas que siempre han existido en todas las épocas. Esas voces que aseguran ganancias sin esfuerzo, resultados inmediatos y caminos sin riesgos, pero que casi nunca se sostienen en el tiempo. Los sabios de Babilonia enseñaban que quien confía su dinero a personas sin conocimiento, sin experiencia o sin principios sólidos, termina perdiéndolo, no por mala suerte, sino por falta de discernimiento, y que quien invierte sin entender en qué está participando, aprende de la peor forma posible, a través de la pérdida y el arrepentimiento. La prudencia no era vista como miedo, sino como inteligencia aplicada, como la capacidad de hacer preguntas, de analizar, de observar y de no dejarse llevar por la emoción del momento. En una ciudad donde el comercio y la inversión eran parte de la vida cotidiana, se sabía que el entusiasmo sin análisis era tan peligroso como la ignorancia, porque ambos llevaban a decisiones impulsivas que erosionaban el patrimonio con el tiempo.
Babilonia enseñaba que no todo consejo merece ser escuchado y que no toda oportunidad merece ser tomada. Porque el dinero mal dirigido no distingue entre buenas intenciones y malas decisiones, simplemente desaparece. La prudencia también implicaba reconocer los propios límites, entender que nadie lo sabe todo y que antes de invertir es necesario aprender, estudiar y rodearse de personas que realmente comprendan el valor del riesgo y la importancia de la protección del capital. Esta lección era especialmente dura con quienes buscaban atajos, porque dejaba claro que la riqueza verdadera no se construye con impulsos ni siguiendo modas pasajeras, sino con paciencia, análisis y decisiones inteligentes que se sostienen incluso cuando el entusiasmo se apaga. En Babilonia se respetaba al inversionista prudente, no porque fuera lento, sino porque era consciente, porque sabía que cada decisión financiera tiene consecuencias y que proteger lo que ya se ha ganado es tan importante como hacerlo crecer. La prudencia actuaba como un escudo frente a la codicia, esa fuerza silenciosa que empuja a muchas personas a arriesgar más de lo que pueden perder, cegadas por la promesa de ganancias rápidas. Los antiguos entendían que el deseo desmedido de enriquecerse rápidamente suele ser el mayor enemigo de la riqueza misma, porque lleva a confiar en personas equivocadas y a participar en negocios que no se comprenden. Por eso esta enseñanza insistía en que antes de entregar el oro, uno debía entender cómo sería utilizado, qué riesgos existían y qué probabilidades reales había de crecimiento, porque el dinero, una vez perdido, rara vez vuelve por el mismo camino. La prudencia también enseñaba a diferenciar entre oportunidad y tentación, entre inversión y especulación, entre crecimiento sostenido y apuestas disfrazadas de inteligencia. Quienes aplicaban este principio aprendían a decir no, incluso cuando todos a su alrededor decían sí, y esa capacidad de resistir la presión colectiva era vista como una de las mayores virtudes financieras. Babilonia sabía que las modas pasan, los rumores se desvanecen y las promesas se olvidan, pero las consecuencias de una mala decisión pueden acompañar a una persona durante años. Por eso, la riqueza se construía con una visión de largo plazo, donde cada paso era medido y cada decisión tenía un propósito claro. La prudencia no eliminaba el riesgo, pero lo hacía consciente, manejable y alineado con los objetivos reales de quien invertía. Esta lección conecta de forma natural con las anteriores, porque ahorrar sin prudencia lleva a gastar mal, e invertir sin prudencia lleva a perder, demostrando que el dinero no solo necesita movimiento, sino dirección. Al aplicar este principio, las personas dejaban de ser presas fáciles de promesas vacías y comenzaban a tomar control real de su destino financiero. La prudencia enseñada en Babilonia sigue siendo hoy una de las herramientas más poderosas para proteger el patrimonio, porque en un mundo lleno de información, opiniones y oportunidades aparentes, saber filtrar, analizar y decidir con calma marca la diferencia entre avanzar y retroceder. Así, esta lección se convierte en un recordatorio claro y contundente de que la riqueza no es un accidente ni un golpe de suerte, sino el resultado de decisiones inteligentes tomadas una y otra vez, con paciencia, criterio y una profunda comprensión de que el dinero bien cuidado es el dinero que tiene la oportunidad de crecer y perdurar en el tiempo. Protégete de la pérdida. No basta con ganar dinero ni con lograr que se multiplique, porque tan importante como crecer es saber proteger lo que ya se ha construido. Y esta idea era una de las advertencias más claras de la sabiduría de Babilonia. Los antiguos comprendían que la riqueza frágil, aquella que no está protegida, puede desaparecer con la misma rapidez con la que llegó. Y por eso enseñaban que prever los riesgos no era una señal de pesimismo, sino de inteligencia. Protegerse de la pérdida significaba anticiparse, pensar en escenarios difíciles y aceptar que ninguna inversión, por sólida que parezca, está completamente libre de peligro. Babilonia aconsejaba diversificar, no poner todo el esfuerzo, todo el oro, ni toda la esperanza en una sola apuesta, porque concentrar demasiado en un único camino hacía que cualquier error se volviera devastador. Esta enseñanza partía de una observación simple pero profunda. Incluso las mejores oportunidades pueden fallar, y cuando eso ocurre,
Solo quienes se han protegido tienen la capacidad de recuperarse. La diversificación no era vista como falta de convicción, sino como una forma de respeto por el dinero y por el trabajo que costó obtenerlo. Los sabios babilonios entendían que el riesgo no se elimina, pero se puede repartir, reducir y gestionar de modo que una pérdida no destruya todo el progreso logrado. La verdadera inteligencia financiera, decían, no busca emociones fuertes ni la adrenalina de las apuestas arriesgadas, porque esas sensaciones suelen nublar el juicio y llevar a decisiones impulsivas. En cambio, busca estabilidad a largo plazo, continuidad y la tranquilidad de saber que una mala racha no pondrá en peligro el futuro. Esta visión contrasta con la mentalidad de quienes persiguen ganancias rápidas y espectaculares, sin considerar que el mismo camino que promete grandes beneficios suele esconder grandes caídas. Babilonia advertía que el dinero ganado con esfuerzo merece ser cuidado con el mismo nivel de atención, porque perder dinero siempre duele, pero perderlo por ignorancia, por falta de preparación o por imprudencia, duele mucho más y deja una lección amarga. Protegerse de la pérdida también implicaba aprender, comprender los riesgos de cada decisión y no actuar desde la emoción del momento, sino desde el análisis y la calma. Quienes aplicaban esta lección aprendían a aceptar que no todas las oportunidades deben ser tomadas y que decir no, a tiempo, puede ser tan valioso como invertir bien. La protección del capital era vista como un pilar fundamental de la riqueza duradera, porque sin capital no hay posibilidad de crecimiento futuro. Babilonia enseñaba que el objetivo no era ganar siempre, algo imposible, sino sobrevivir a los errores, aprender de ellos y seguir avanzando. Esta mentalidad permitía a las personas mantener el control incluso en tiempos difíciles, evitando que una pérdida aislada se convirtiera en un desastre total. La previsión, la diversificación y la gestión del riesgo se convertían así en hábitos, no en reacciones tardías. Proteger el dinero también significaba proteger la paz mental, porque quien sabe que ha tomado precauciones enfrenta la incertidumbre con mayor serenidad. Esta lección se enlaza de manera natural con la prudencia, recordando que invertir sin protección es como construir sin cimientos. Tarde o temprano, la estructura se debilita. La sabiduría de Babilonia no prometía un camino sin tropiezos, pero sí un camino donde los tropiezos no destruyen todo lo construido. Entender esto transforma la relación con el dinero, porque deja de ser una fuente constante de ansiedad y se convierte en una herramienta controlada. Así, protegerse de la pérdida no es una señal de desconfianza en el futuro, sino una expresión de respeto por el presente y de responsabilidad hacia uno mismo. Esta enseñanza, tan antigua como vigente, recuerda que la riqueza verdadera no solo se mide por cuánto se gana, sino por cuánto se logra conservar, cuidar y hacer perdurar a lo largo del tiempo. Aumenta tu capacidad de generar ingresos. Los sabios de Babilonia entendían una verdad que atraviesa siglos y culturas, una idea tan simple como poderosa. El mejor activo siempre eres tú, porque todo lo que posees externamente puede cambiar, perderse o desaparecer. Pero aquello que construyes dentro de ti permanece y te acompaña a lo largo de toda la vida. En una civilización donde el comercio, la inversión y el intercambio eran parte esencial del día a día, se comprendía que el dinero no fluye hacia quien solo lo desea, sino hacia quien está preparado para crearlo, administrarlo y multiplicarlo. Y esa preparación comienza con el desarrollo personal. Mejorar habilidades no era visto como un lujo ni como algo secundario, sino como una necesidad, porque cada habilidad nueva representaba una herramienta más para generar valor, resolver problemas y abrir puertas que antes estaban cerradas. Aprender era considerado un proceso continuo, no un evento aislado, ya que el mundo cambia. Las oportunidades evolucionan, y quienes no se adaptan terminan quedándose atrás, atrapados en las mismas rutinas y limitados por los mismos resultados. Crecer profesionalmente no significaba únicamente ascender o ganar más dinero, sino ampliar la capacidad de aportar, de comprender mejor la realidad y de tomar decisiones más acertadas, tanto en el trabajo como en la vida financiera.
Los babilonios observaban que quien deja de aprender, tarde o temprano se estanca, y que el estancamiento no siempre se nota de inmediato, porque a veces se disfraza de estabilidad, pero con el tiempo se convierte en frustración, dependencia y pérdida de oportunidades. En cambio, quien invierte en su mente amplía su horizonte, desarrolla criterio y aumenta su capacidad de generar ingresos desde distintos caminos, reduciendo la dependencia de una sola fuente y fortaleciendo su seguridad a largo plazo. Esta enseñanza subrayaba que el conocimiento no solo incrementa el potencial de ganar dinero, sino que también mejora la forma en que ese dinero se administra, se protege y se hace crecer, creando un círculo virtuoso entre aprendizaje y prosperidad. Babilonia entendía que muchas personas desean una vida mejor sin transformarse primero en alguien capaz de sostenerla, y que esa contradicción es una de las principales causas de fracaso financiero, porque recibir más sin estar preparado suele conducir a errores costosos. Invertir en uno mismo implicaba desarrollar habilidades prácticas, pero también cultivar disciplina, responsabilidad, pensamiento crítico y una mentalidad abierta al cambio, porque sin estas cualidades incluso el mejor conocimiento pierde impacto. Los sabios enseñaban que el dinero sigue al valor y que el valor nace del interior de la persona, de su capacidad para aprender a adaptarse y contribuir. Por eso el crecimiento interior era considerado la base de cualquier riqueza duradera, ya que una mente entrenada puede reconstruir lo perdido y crear nuevas oportunidades incluso en circunstancias adversas. Esta visión rompe con la idea de que la riqueza depende únicamente de factores externos, mostrando que el verdadero motor del progreso está en la mejora constante del individuo. Cuando una persona decide aprender, perfeccionar sus habilidades y crecer profesionalmente, su entorno comienza a responder de manera distinta. Surgen nuevas posibilidades, mejores decisiones y caminos que antes parecían invisibles. Babilonia sabía que el dinero es un reflejo del nivel de desarrollo personal y que aumentar los ingresos sin aumentar la capacidad suele generar desequilibrio, mientras que fortalecer la mente y las habilidades crea una base sólida para el crecimiento sostenible. La riqueza exterior siempre sigue al crecimiento interior porque nadie puede sostener en el largo plazo algo que no está alineado con su nivel de comprensión, disciplina y responsabilidad. Esta enseñanza conecta con todas las anteriores, ya que ahorrar requiere autocontrol, invertir exige conocimiento, la prudencia demanda criterio y la protección del capital necesita visión. Y todo eso nace del aprendizaje constante. Aumentar la capacidad de generar ingresos no es solo una estrategia financiera, es una filosofía de vida basada en la mejora continua, en la curiosidad y en el compromiso con el propio desarrollo. Los sabios de Babilonia entendían que quien se convierte en una mejor versión de sí mismo amplía naturalmente sus oportunidades, no solo económicas, sino también personales y profesionales. Esta lección, tan antigua como vigente, nos recuerda que antes de buscar más dinero, es necesario crecer como persona, porque cuando la mente se expande, las posibilidades también lo hacen. Y la prosperidad deja de ser un objetivo distante para convertirse en una consecuencia natural del crecimiento interior sostenido en el tiempo. Enseñanza final. Las leyes del dinero no cambian. El mundo ha cambiado de manera profunda y acelerada. La tecnología ha transformado la forma en que trabajamos, nos comunicamos y hacemos negocios. Las monedas han evolucionado. Los sistemas financieros se han vuelto más complejos y las oportunidades parecen multiplicarse a cada instante. Pero a pesar de todos estos cambios visibles, existe una verdad que permanece intacta a lo largo del tiempo. Una verdad que ya era comprendida en la antigua Babilonia y que sigue vigente hoy. Las leyes del dinero no cambian. Pueden cambiar los instrumentos, los nombres, los mercados y las herramientas, pero los principios que gobiernan la riqueza y la escasez siguen siendo exactamente los mismos, porque nacen del comportamiento humano, de la disciplina del conocimiento y de la forma en que cada persona toma decisiones. Ahorrar sigue siendo la base no como un acto pasivo, sino como una declaración de control y responsabilidad, porque quien no es capaz de guardar una parte de lo que gana, demuestra que aún no domina su propio flujo de dinero.
Invertir con inteligencia continúa siendo el puente entre la seguridad y el crecimiento, entendiendo que el dinero debe trabajar, pero siempre bajo reglas claras, con criterio y con una visión que vaya más allá del corto plazo. Proteger sigue siendo indispensable, porque la riqueza sin protección es frágil y vulnerable y basta un solo error, una sola decisión impulsiva, para destruir años de esfuerzo. Aprender permanece como una obligación constante, porque el mundo cambia, y quien deja de aprender se queda atrás, repite errores, y se vuelve dependiente de circunstancias externas. Pensar a largo plazo sigue siendo una de las mayores ventajas competitivas, porque la mayoría de las personas vive atrapada en la urgencia del presente, tomando decisiones que alivian hoy, pero perjudican mañana. Babilonia enseñaba que la verdadera riqueza no era fruto del azar ni de la fuerza, sino de la comprensión. Y por eso el hombre más rico de Babilonia no era el más fuerte, ni el más rápido ni el más afortunado. Era aquel que entendía el juego del dinero, que conocía sus reglas y las aplicaba con constancia. Entender el juego significaba saber cuándo gastar y cuándo contenerse, cuándo invertir y cuándo esperar, cuándo asumir un riesgo y cuándo proteger lo construido. Significaba no dejarse llevar por la emoción del momento ni por la presión del entorno, sino actuar desde el conocimiento y la claridad. Esta enseñanza final resume toda la sabiduría transmitida a lo largo de la historia, recordándonos que el dinero no es un enemigo ni un fin en sí mismo, sino una herramienta poderosa que puede construir o destruir según la forma en que se utilice. Hoy, en un mundo lleno de estímulos, promesas rápidas y soluciones aparentes, estas leyes son más relevantes que nunca porque ofrecen un ancla, una guía sólida en medio del ruido. Aprenderlas no requiere privilegios ni condiciones especiales, solo requiere decisión, humildad para reconocer lo que no se sabe y disciplina para aplicar lo aprendido. Así como en Babilonia, hoy también existen personas que trabajan duro toda su vida sin avanzar, no porque no se esfuercen, sino porque nunca se detuvieron a comprender las reglas del dinero. Y también existen quienes, con ingresos modestos al inicio, logran construir estabilidad, opciones y libertad, porque entendieron que la riqueza es un proceso, no un evento. Este conocimiento no está reservado para unos pocos, está disponible para cualquiera que esté dispuesto a escuchar, aprender y actuar con paciencia. Las leyes del dinero no discriminan, funcionan igual para todos. Recompensan la disciplina y castigan la ignorancia sin emociones ni juicios. Comprender esto es un punto de inflexión porque cambia la relación con el dinero y con la vida misma, devolviendo el control a quien decide aprender. Hoy, tú también puedes entender el juego. Puedes aprender las mismas leyes que guiaron a los hombres más prósperos de la antigüedad. Puedes aplicarlas en tu realidad actual y comenzar a construir un futuro más consciente, más estable y más libre. El tiempo pasará de cualquier manera. La única diferencia será si decides atravesarlo repitiendo los mismos errores o utilizando este conocimiento para avanzar, porque las leyes del dinero no han cambiado, y quien las comprende siempre lleva ventaja. Si este mensaje resonó contigo, si mientras escuchabas estas ideas, sentiste que algo dentro de ti se activaba, que tal vez llegó el momento de dejar de reaccionar y empezar a decidir, de dejar de sobrevivir mes a mes y comenzar a construir con intención, entonces este canal es para ti, porque Núcleo nace para quienes entienden que el dinero no es solo números, sino una extensión de nuestras decisiones, hábitos y mentalidad. Tomar el control de tu dinero es, en realidad, tomar el control de tu vida, de tu tiempo, de tus opciones y de tu tranquilidad. Y ese proceso no comienza con grandes golpes de suerte, sino con conocimiento, conciencia y constancia. Al suscribirte al canal Núcleo, eliges rodearte de ideas que te invitan a pensar diferente, a cuestionar lo que te enseñaron y a desarrollar una relación más sana e inteligente con el dinero. Al activar la campanita, te aseguras de no perderte contenidos creados para acompañarte en ese camino. Contenidos diseñados no para impresionar, sino para aportar valor real.
Principios claros y enseñanzas que puedas aplicar en tu día a día. Al darle me gusta a este video, apoyas la difusión de un mensaje que muchas personas necesitan escuchar. Personas que quizás hoy se sienten atrapadas, confundidas o frustradas, pero que aún no saben que existen otras formas de entender y manejar el dinero. Al compartirlo con quienes también necesitan estas enseñanzas, te conviertes en parte activa de un cambio, porque el conocimiento crece cuando se comparte y se fortalece cuando se pone al servicio de otros. Tu apoyo permite que Núcleo siga creciendo y siga ofreciendo contenido poderoso, relevante y gratuito, enfocado en educación financiera, mentalidad, disciplina y visión de largo plazo, sin promesas vacías ni atajos peligrosos. Este canal no busca crear ilusiones, busca formar criterio porque el conocimiento financiero no es un lujo reservado para unos pocos. Es una herramienta esencial para cualquier persona que desee vivir con mayor libertad, propósito y seguridad. Aprender a manejar el dinero no se trata de acumular riqueza sin sentido, sino de construir una vida más consciente, donde las decisiones financieras estén alineadas con tus valores y tus objetivos. Cada video es una invitación a detenerte, reflexionar y tomar mejores decisiones, incluso cuando nadie está mirando, porque ahí es donde realmente se define el rumbo. El futuro no se construye de un día para otro, se construye con pequeñas decisiones repetidas en el tiempo, y este espacio existe para acompañarte en ese proceso. Si llegaste hasta aquí no es casualidad, es una señal de que estás listo para aprender, crecer y asumir un rol más activo en tu propia historia. Quédate, aprende, cuestiona y evoluciona con Núcleo, porque cuando el conocimiento se convierte en acción, el cambio deja de ser una idea y se transforma en una realidad. Y porque una vida con propósito y libertad financiera no comienza con más dinero, comienza con una mente mejor preparada para tomar decisiones inteligentes.